Mira que acordándome del contenido para este video sobre nuestros inicios, pensaba yo que de verdad la experiencia para nosotros fue muy loca en el buen sentido de la palabra porque sin tener ninguna experiencia y apenas empezando de cierta manera nuestro caminar con Dios, de una vez Él nos puso 40, 50 niños y wow. Hola, soy Rubén Castellanos Y yo, Ángela Rodríguez. y queremos decirles a través de este podcast que en el inicio de su ministerio infantil ustedes no están solos. Hoy, pensando un poco sobre cuándo fueron los inicios, cuando el Señor nos puso a nosotros en esta tarea, una tarea grande, una tarea Difícil. difícil, pero una linda tarea. Me dieron ganas de... Y no vaya a llorar, que qué pena, y véalo. Valeria. Y recordar eso es lindo, siento ganas de llorar, me da nostalgia, pero de alegría de ver cómo Dios, o sea, digámoslo así, nos lanzó al agua, ¿cierto? Pues sí, Porque porque yo me pongo a pensar ahorita y ni siquiera sé cómo lo hicimos. es tremendo decir, me acuerdo cuando en ese ranchito en Juan Pablo II, por la necesidad de que vimos tantos niños reuniéndose entre semana en la noche, y fue cuando te dije, hay que hacer algo con los niños, Ujú. y dijiste, sí, y, y al sábado siguiente, ya la respuesta era Empezamos. que yo esperaba, bueno, vamos a empezar con 10, 15 niños. Y Dios nos manda de una vez casi 50 niños, ¿te acuerdas? Sí, porque eso fue en una reunión de miércoles Ujú. que les dijimos a los niños, bueno, pues si les gustaría que nos viéramos solo con ustedes, inviten a un amigo. Y ellos invitaron Se lo a todo tomaron el muy a barrio. ellos sí se lo Sí, toman muy a en pecho. serio, sí. Y qué bueno poder recordar esos inicios y como te digo, pues da nostalgia, pero nostalgia bonita porque vemos la misericordia de Dios, porque vemos que Él no nos dejó solos en ningún momento, ¿no? Sí. Aunque nos tocaba a veces ir solos. Bueno, no, o sea, no nos dejó solos en cuanto al respaldo, Sí, no, sí, sí, sí. siempre sentimos el apoyo de él, como dale, dale, tú no estás solo, yo estoy contigo. Y sé que este es un ejemplo para muchas de las personas que nos ven en este empezar con High Kids, el empezar operativo. Hemos visto hermanos que no saben cómo trabajar con un niño Sí, aún. rarísimo para nosotros porque tantos años con nuestros hijos chiquiticos y sin embargo hacíamos nosotros esas correrías y ver ahorita en estos tiempos que hay iglesias que no han trabajado con niños un día aparte de la escuela dominical. Es muy raro, pero pues es muy chévere también porque desde nuestra experiencia o nuestras vivencias poderles decir: "No se preocupen, no, tranquilos, vamos paso a paso, con cuidado, con calma, pero con disciplina y con orden". Sí, sí, es bonito y por eso este contenido tal vez los va a animar, tal vez les va a enseñar también y no lo estamos haciendo para mostrarles que somos los más expertos, no, Ah, no. todavía nos falta mucho, mucho por aprender, pero lo que queremos a través de este video es que ustedes puedan sentir que si el Señor los llamó, no importa al principio cómo va a ser, lo que importa es al final todas las cosas que ustedes van a poder hacer cuando disponemos nuestro corazón al llamado y a entender que los niños son demasiado importantes para Dios. Sí, sí, ahorita, después de tantos años, ya hemos sabido que hay muchos de esos niños que ya son adultos y ya son papás. Entonces, es poder seguirle pidiendo al Señor que ponga en el camino de esos hijos, de esos niños que algún día estuvieron con nosotros, también que puedan encontrar ese lugar donde les brinden pues lo que sus papás tuvieron o lo que necesitan del Señor. Ujú. ¿Qué fue lo más difícil para ti al principio?
allá en ese ranchito en Juan Pablo II. Y digo ranchito, no siendo despectivo, era la casa de una tía de nosotros, pero pues sí, era un ranchito en ese momento. O sea, ya hoy en día es una casa grandísima, pero fue ese lugar bonito que Dios nos permitió, donde ella dispuso ese espacio para que cuidáramos de los niños. Aparte porque ella fue madre comunitaria, es que se Ujú. llama, del ICBF, y entonces, pues ella ya tenía también ese amor por los niños y tenía ese saloncito especialmente para ellos, pero era algo muy pequeño. ¿Te acuerdas que el techo era ahí pegado casi cuando hacía sol? Eso era terrible, el Caliente, calor. sí, Los niños que por naturaleza huelen como a útiles con, con mm, sudor, con cobija. con COVID, pero Sí. fue bonito. ¿Qué fue lo más difícil para ti en ese inicio? Lo más difícil era como llegar allá cuando tenía que ir sola. Ah, sí, porque, bueno, les quiero contar que el Señor nos puso solo a los dos a trabajar y tenemos tres hijos. Ya ellos están grandísimos. Nuestro hijo mayor ya va a cumplir 30 años. Le sigue Paula y Valeria, que también ya están, ya los dos mayores ya son profesionales y Valeria está terminando su universidad. Pero ellos estaban muy pequeñitos. Valeria tendría 3, 4 años, ¿cierto? Ujú, sí, Y Camilo y Paula tenían 8 y 4 años, 8 y 7 años 8 tal vez. más o Y ellos menos. eran nuestro equipo de trabajo. Ellos Sí, eran nuestro equipo de trabajo. Y pues yo tenía, aparte todavía tenía el trabajo, trabajaba, teníamos una academia donde capacitábamos a las personas. Entonces habían ocasiones en que yo tenía que viajar y eran sábados que a veces a mi esposita le tocaba sola y llevarse a 1 o 2 niños y estar ahí y hubo oportunidades que hasta con 60 niños, 70 niños casi, sí, tuvo que estar allá en ese lugar. Entonces ahora sí, 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 mirando en eso, ¿qué fue lo más complicado? lo más difícil para mí era llegar al sector, a San Francisco, de ahí esperar un carrito que lo subía uno allá a Juan Pablo. Pero antes de eso tocaba comprar el refrigerio, entonces lo comprábamos de acuerdo a lo que calculábamos y llegar allá y bajar, bueno, los niños lo veían a uno llegar y ellos salían de la casa y bueno, cuando era en el carrito, pero cuando no había carrito tocaba subir caminando. Entonces, bueno, la subida bien, a veces cuadras por donde solo había perros y los perros me perseguían. Y también cuando me iba a devolver, pues tocaba bajar caminando. Entonces también habían niños que me acompañaban o mamás de niños que me acompañaban ya un buen tramo de camino y muchos perros. O sea, para mí era muy difícil que los perros me perseguían. Entonces, eso en cuanto a la llegada y a la movilización. Y me parecía también difícil el tener que manejar todos esos niños, pero lo que era bueno era que era un sitio pequeño, entonces los chinos no tenían por dónde estar corriendo por todos lados, sino que era ahí un espacio cortico. Ujú. Entonces, eso era bueno. Sí, y bueno, algo que fue duro en un principio para mí fue el tema económico, porque darle refrigerio a 50 niños era complicado. Sí, Y bueno, nosotros aunque veníamos en ese momento, ya estábamos sirviendo en la escuela de niños de la iglesia donde estábamos formándonos, que era en la en el norte. 126 con séptima, una iglesia estrato 6. Pues no sé si nunca nosotros pedimos o simplemente pues ellos no se dispusieron a ayudarnos con eso. Ahí dejo la duda, el beneficio de la duda para allá o para acá, pero era con nuestros recursos, ¿cierto? ¿Te acuerdas Sí, que el refrigerio era rosconcito con fresco ajá. para que rindiera mucho porque eso rendía mucho? Uy, sí, pero teníamos un lugar donde comprábamos los roscones acabaditos de hacer, ¿te A la acuerdas? panadería Sí, donde tomábamos el carrito que nos sí. llevaba para el Y a sitio. veces comprábamos 40, 50 roscones. Y cuando llegaban más. Tocaba partirlos. Pero sí viste que, ¿te acuerdas que aún uno empezaba, ya después de que empezamos, que teníamos ya varios meses con ellos, a los niños ya no les importaba si les dábamos o no les dábamos Sí, roscón?
o refrigerio, muchos de esos niños, aunque nosotros sabíamos su necesidad, porque eso era, ahorita el barrio está totalmente transformado Diferente. ya, pero no quiere decir que no sigue habiendo vulnerabilidad. Pero yo me acuerdo que muchos niños de esos ya ni iban por el refrigerio, simplemente ellos iban era con el ánimo de vivir otras cosas, de lo que se les hablaba, de lo que hacíamos con ellos. Además que también, cuando eso planeábamos los campamentos y para ellos era Bueno, es una motivación grandísima. eso fue algo muy chévere desde el Sí, principio, porque nosotros, pues, allá sí tuvimos el apoyo de la organización Semilla de Trigo para campamentos. Y año sí, tras año, creo que desde que estuvimos trabajando con ellos, no hubo campamento que no asistiéramos, ¿no? Siempre sí, fue siempre. campamento. Entonces, eso era una motivación tremenda para los Ay, niños. sí, duro, porque si ahora, bueno, en el mismo trabajo, pero desde otro, ¿cómo se dice? Como de otra punto de vista, o no sé. eh, pero cuando eso con nuestros hijos chiquitos, Ujú. o sea, qué durísimo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Pero, pues, por un lado era más fácil porque decía uno: "Alístense que nos vamos", y no preguntaban para dónde ni nada. Ahora, Pero o sea, mira, 23, 20 años después, yo me doy cuenta que a la larga también no fue tan bueno para nuestros hijos porque pues ellos los sometimos a un trajín nivel de duro trabajo grande, sí. y de una vez los cogimos a ellos y ellos eran servidores, o sea, ellos Ajá, difícilmente, la única que sí disfrutó un poco de esa iglesia infantil fue Valeria porque era la más pequeña, pero Camilito y Paula pues les tocó añadirse ahí al servicio porque, pues, a la qué larga eran hacer. nuestras manos Ujú. también en muchas cosas, y eso no es tan bueno. Creo que ahí sí tenemos que y es como consejo que les doy a todos ustedes, y es que tratemos de buscar inmediatamente personas que quieran estar ahí, que le oremos al Señor por eso, para que si tienes Un hijos equipo. pequeños, ellos puedan disfrutar como disfrutan los otros, de las enseñanzas, de las actividades, y no que participen de ellas, pero llevando el refrigerio o aún, como pasó con ellos, que fue dejarles a los niños más pequeñitos para que ellos ya empezaran a cuidar. Sí, Entonces, sí, complicado. ujú. Bueno, pero bueno, gracias a Dios ahora hay muchas herramientas y organizaciones que capacitan y entrenan a las personas para que no hagan ese trabajo como así, a ciegas. Sí, sí, ahí. Porque es difícil, o sea, yo me pongo a pensar y devolver nuestra memoria de hace 20 años, de verdad no sé cómo lo hacíamos, pero el Señor siempre nos ayudó, nos respaldó y nos ayudó con nuestros hijos porque em, en edades difíciles y a encontrarnos también con niños con unas problemáticas que ni siquiera en nuestra mente entendía, es bien complicado. Pero Dios usó este espacio para también prepararnos a nosotros, para irnos capacitando. Hoy podemos hacer muchas cosas y ser una guía para otros hermanos. No, no porque, como lo dije hace un rato, no porque seamos los más Sí, brillantes, no. porque seamos los mejores, simplemente porque el Señor nos preparó en el mismo terreno. Eh, Tocando el tema de la provisión de Dios, eh, ¿cómo viste la provisión de Dios allí? En Uy, todo. sí. No, siempre el Señor siempre fue fiel, siempre ha sido fiel. Acuérdate que estamos diciendo de que no teníamos muchas manos, ¿cierto? Ujú, Yo me acuerdo que mi tía Arisilda cuando estaba ahí, ella era la que nos ayudaba a preparar el refrigerio, el fresco, ¿cierto? ujú, Ah, no sé, no me acuerdo si mi tía Gladys nos ayudó en alguna ocasión, creo que no, ¿cierto? No muy poco, porque, bueno, ujú. ya era diferente. Pero sí tuvimos personas que medio ayudaron ahí, no comprometidas como uno quiere, porque pues también era una iglesia que hasta ahora estaban haciendo y eso pues era difícil. Pero en cuanto a eso, mira que éramos nosotros 2 con nuestros hijos, pero ¿te acuerdas que en algún momento llegamos a tener más de 20 Ah, colaboradores? sí, ya pasamos a otro Pasamos, nivel. exacto, creo que alcanzamos a tener 24 colaboradores.
en total de lo, o sea, ya cuando estábamos en San Francisco, cuando Dios nos permite estar abajo en la bodega, y era un montón de gente. Y Sí, ahí es donde uno dice, wow, Señor, de verdad que no dependemos de hombres, dependemos de ti, como dice el Salmo 121, ¿cierto? 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y ahí es donde de verdad uno se da cuenta que Él es el que le pone a uno todo, ujú. porque, porque el trabajo lo veían otros. Y decían, Rubén, yo quiero acompañarte Sí, allá. necesitan manos. Ángela, si necesitan manos, cuenten Mm, con nosotros. Y ahí fue donde sí, muy tuvimos unos chévere. años de mucha bendición en cuanto al factor humano, ¿no? Sí, 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 muchos se trasladaban de diferentes sitios de la ciudad, Claro, porque fueron, no solo eran personas de la de la iglesia iglesia, local, sino sino de otras también iglesias. de otras iglesias que nos dijeron, yo quiero estar, y no Ujú, solo iglesias en ese momento de la asociación Seguidores de Jesucristo, que era donde estábamos nosotros en ese momento, sino también de otras denominaciones que decían, no, yo quiero estar. ¿Por qué? Porque querían, lo uno, entrenarse en el trabajo con niños y replicar eso en sus iglesias. Y lo otro, porque se daban cuenta que había un trabajo que se hacía organizado, coordinado y que se veía el respaldo de Dios también en esa iglesia infantil. sí. Además que los papás también con el tiempo nos decían: "¿Qué es lo que hacen allá que estos chinos solo esperan que lleguen que llegue el sábado?". Pero ellos lo probaron más de una vez, cuando les Sí, hicimos fiestas y los invitamos y ujú, decían, con razón, de estos chinos razón, no sí, quieren de salir de razón. acá. Sí, muy En- chévere. sí, recordar todo eso es muy bonito pero creo que a mí lo que más me emociona de recordar todo esto, vuelvo y enfatizo y es en la provisión de Dios para la iglesia de los niños, porque nosotros yo creo que, o sea, yo pienso que hubo un momento en que llegamos a ser una iglesia tan bendecida por causa del ministerio de los niños Ujú, que de verdad uno decía, wow, Señor, pero ¿cómo? Aquí pusimos ya el ejemplo de la mano de obra, por así decirlo, que tú decías, en ocasiones me tocó a mí sola, ujú, al pero principio ya sí. después no fue así. Ajá, Ya después teníamos gente que la supimos organizar, donde estaban comprometidos. ¿Te acuerdas que si ellos que les enseñamos a programarse y que les decíamos, si ustedes van a faltar, no nos pueden decir el día de anterior? antes, sí. Y era la gente que decía, mira, Rubén, en este semestre yo tengo que presentar un parcial tal fecha y de una vez ellos iban programando. Sí, eso era muy Y chévere entonces ya también. uno sabía con quién iba a cubrir esa Ujú. clase, bueno, todas estas cosas. Bueno, Dios, de verdad, Dios En haciendo, ese tiempo fue que hicimos lo del discipulado por edades y hasta grados tuvimos en la iglesia sí, y que claro, invitaban a sus que familias. utilizamos el proyecto Felipe, Felipe de la Liga ujú. Bíblica. Y ¿te acuerdas el primer grado que hicimos, que fue un domingo de culto? Sí, esa iglesia estaba Y la iglesia repleta, que no le cabía gente, los niños todos sentados adelante, adelante, bien bien peinaditos, peinados, sí. bonitos. No, pero lo más lindo es ver, ¿te acuerdas que llegaron niños con familias? Ay, Que sí, acá está llegaron con la con la abuela, sí, abuela, sí, los sí, abuelos todos pinchados arreglados. porque Mi hijo sus se va a nietos se graduar. iban a Ay, graduar. tan No, qué lindo, lindo. sí. Otra vez voy a llorar. Ay, no, es que fueron momentos muy especiales. O sea, Dios nos dio todo esto para que pudiéramos nosotros recordar con amor, pero también hoy nos está dando la oportunidad de compartir con otros que el Señor no los deja solos, Sí, que el Señor ha sido fiel en todo momento y que el Señor ama tanto a los niños que respalda de una manera tremenda cuando tú te dispones a hacerlo, de la manera como el Señor quiere que lo hagamos. Tal vez en el camino sí, no vamos a decir que no, es que, ay, es que Rubén y Ángela todo son fue chévere. sus oídos están tan conectados con el Señor que todo lo hicieron perfecto. No, 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 en ocasiones tal vez metimos la pata varias veces, claro. muchas veces las cosas no salieron como quisimos porque pues tal vez lo estábamos haciendo en nuestras fuerzas, Ujú. pero creo que se corrigió, ¿cierto? Sí, sí, ahora sí, mejoramos en algunas cosas, muchísimo. ¿Y qué crees tú que fue lo que más trabajó el Señor en tu vida con los niños? Con los niños, pues.
Yo creo que con los niños y con los colaboradores, en mi carácter, porque pues yo siempre fui criada en un colegio de monjas, entonces que la disciplina, que el silencio, que todo a su debido tiempo, que quietos y callados, y pues para mí era fácil, quieta y callada, sí, yo lo entiendo y lo hago, pero para tener los niños quietos y callados es muy complicado. Además que teníamos niños de diferentes edades, niños que solo vivían con la abuela, niños que solo tenían mamá, niños que la mamá trabajaba solo en las noches, o sea, niños que eran 5, 6, 7, vivían en una misma habitación, entonces era como vidas diferentes, entonces uno, aprender a entenderlos y a no tratarlos a todos igual, aunque sí los tratábamos igual, pero tener como esa empatía, porque no todos tenían, la vida fácil, aún siendo niños. Ujú. Entonces, eso yo creo que Dios trabajó en mi carácter y con los colaboradores, porque aunque ya habíamos trabajado mucho tiempo con personas adultas, em, con jóvenes es diferente, porque los jóvenes son a veces muy relajados, muy frescos, y eso le complica a uno, pues, su programación. Pero siempre, siempre llegaba a la conclusión que todos lo hacían con mucho amor y sí veíamos el amor, yo veía el amor de ellos porque el trasladarse del otro lado de la ciudad a ese lugar, eh, pues uno no lo hace porque sí, uno lo hace porque realmente Dios pone el querer como el hacer. Sí, sí, porque habían, ¿te acuerdas que habían dos chicos que venían de las 180, 170 y punta, 170 por allá de Toberín, de esa parte? Y uno decía, wow, Sí, qué tremendo. y llegaban en bus, o sea, sí, era muy complicado Y hablar que uno. nosotros empezábamos la iglesia infantil los sábados a las 10 de la mañana Ujú, y y ellos debían estar ellos antes. tenían que estar por Ujú, tarde a las 9:30 de la mañana. sí. O sea, y así era, lo cumplían porque pues nosotros, pues en tema de normas y reglas también creo que fue bueno lo que el Señor nos permitió hacer porque es que muchas veces pensamos que por ser la iglesia, que por ser la persona, es que yo estoy sirviendo. No, pues por el contrario, tenemos que ser muy, porque le estamos sirviendo es a un Dios que es Sí, excelente, más que merece lo dedicados. mejor, ¿cierto? Y eso fue lo que inculcamos siempre en ellos. Y para ellos era difícil que uno 9:30 ya no los dejara entrar. Creo que pasó una sola vez con alguien porque teníamos que ser igual que como hacíamos con los niños. A los niños les decíamos a las 9:30 entran ustedes y tienen de las 9:30 hasta las 10 para que jueguen y ese era el espacio que les dábamos a ellos, pero a las 10 se cerraba la puerta. Y la primera vez Sí, que le cerramos la puerta a unos niños fue difícil, para mí fue muy difícil tenerlos que dejar afuera, pero si ya les habíamos dado un mes para aprender, para enseñar, para que ellos entendieran que también hay procesos de disciplina que se tienen que cumplir. sí, es que a veces uno piensa que en la iglesia todo se puede permitir porque es que la iglesia y Dios es amor, entonces no, ellos son así, hay que aceptarlos. Y no, ya nosotros también con el paso del tiempo íbamos aprendiendo que había que impartir disciplina, no Ujú, disciplina de castigo, sino disciplina de enseñanza, de guía, de reglas, de compromiso. Y sí, todos aprendimos porque nosotros también aprendimos. claro, Y que el trato con los papás tampoco era muy fácil, ¿sí? Porque habían ujú, unos papás que, pues por el hecho de que sus hijos ya eran como de la casa, a veces, exigían cosas, entonces eso era complicado también. Pero sí, bueno, ahí también tuvimos unos talleres de padres de familia y uno logra entender, como contexto el de cada uno de contexto, ellos. sí, como que ya de verdad el Señor le da a uno sabiduría y aprende como a hacer, como a completar un rompecabezas, ¿cierto? Y ver que porque los niños son así, conoce a los papás, ya sabemos por qué es así, y los papás hablan de sus padres a la vez, entonces uno logra entender y pues ya
también se convierte uno como en ser más, empático. No, y mira que eso que estás diciendo de enseñarle a los niños, lo que te decía a mí creo que es que fue la primera y única vez que llegaron tarde, Sí, fue solo una vez porque que los solo dejamos afuera. solo fue dejarlos a ellos, decirles: "No, papitos, pues los esperamos ya la próxima". Y que, como te decía, que fue duro para mí ¿te acuerdas que yo me tuve que meter allá y tú Sí. dijiste: "No, ya les dijimos, les enseñamos durante un mes, pues si ellos no llegaron a tiempo, tienen que devolverse para su casa". Y fue dejarlos, y los niños adentro apenas abrían los ojos y ¡ay! Se quedaron por fuera. Pero ya para el siguiente sábado, todos a partir de ahí, No, y juiciositos. además que los niños son bien astutos No, porque claro. ellos saben hasta dónde pueden llegar con uno. Ujú. Y si uno Ellos les lo miden a permite, uno, sí, si uno les permite siempre, siempre, ya después lo cogen a uno ¿no? de Y juguete. y eso es lo que queremos también que ustedes entiendan, mis amados hermanos, y es que en el proceso estamos enseñando, claro, estamos discipulando, estamos trabajando en el corazón del niño, pero también Dios nos está dando la oportunidad de que trabajemos en temas de disciplina, en temas por eso es que una persona se puede comprometer, es verdaderamente comprometida porque sabe que tiene que llegar temprano, que tiene que cumplir con ciertas normas. Y te acuerdas ahorita que estuvimos visitando la iglesia en Suba, pero también la iglesia, bueno, dos iglesias en Suba, Ujú. una ya con un tiempo de trayectoria, que tan pronto yo le dije a los niños, jugando con ellos y estaban amontonados conmigo, y cuando les dije, bueno, ya tuvimos un tiempo para jugar, para gritar, para brincar, ahora vamos a tener un tiempo para esto, y de una vez todos Sí, juiciosos, calmados, levantaban la mano para preguntar y todo. Pero al otro día que fuimos a la otra iglesia, que hasta ahora se está formando, sí se ve la diferencia. era totalmente distinto. Entonces, no pretendan que de la noche a la mañana, no, esto es un proceso, porque ese fue el proceso de nosotros. O sea, no vamos a decir que los niños, desde el primer día que llegaron a donde nosotros de una vez, ya calladitos todos, no, eso fue un proceso. Ajá. Pero para eso a ellos se les deja un espacio, que lo hacemos nosotros siempre, y es jueguen, entran en el caso de lo que se hacía allí, entran a las 9:30, jueguen, brinquen, griten, pero ya después, ya tuvieron su tiempo para eso, ahora vamos a hacer otras cosas. Entonces el programa se va cumpliendo, y si dentro del programa hay la oportunidad de que vuelvan a gritar, vuelvan a brincar, se hace, pero es en el tiempo que uno les está indicando. Y ahí no importa que, es que la cultura, porque nosotros teníamos niños, eh, de la costa, niños de aquí de Bogotá, niños del Tolima, niños de diferentes lugares que sus familias empezaron a vivir ahí en ese sector, y no importa la cultura. O sea, no podemos excusarnos, es que la cultura de allá, ellos, duermen hasta mediodía. No, el club era a las 9:30, 10 y ellos llegaban. Además que el sábado era como que el día en que no los tenían que llamar para que se levantara. O Así sea, se es. levantaban solos. Ay, sí. Y que, no, es que es difícil que madrugue, pero cuando íbamos para campamento, a las 5 de la mañana ya estaban casi que listos para encontrarnos a las 6. Ujú. Entonces, no, nosotros los adultos no podemos excusarnos: "Ay, es que la cultura de allí, de allí, de allí". No, disciplina es disciplina y se puede impartir en todos los niños. Sí, y con amor, ¿no? Ujú. Porque nosotros no necesitábamos estar gritándolos, de estar bueno, habían casos extremos de niños que sí son Pero es muy que tremendos. había días, y uno cuando hablaba con ellos decían, no, muchas veces niños decían, no, es que anoche a mi mamá se la llevó la policía porque estaba con no sé cómo y se los llevaron y no sabemos dónde está, entonces oremos porque mi mamá está presa. O sea, unos Sí. niños diciendo eso Y terrible. ahí es donde a mí me gustó mucho cuando empezamos desde el año pasado a trabajar con todo este tema de High Kids, que es la organización con la que estamos sirviendo ahorita. Y ver el que le digan a uno, es que los niños tienen traumas, Sí. y aparte de disipularlos, aparte de enseñarles, tenemos que trabajar también en esos traumas en ellos, en el cora. ¿Y cómo vamos a ir al corazón del niño si nosotros pensamos que el niño tiene que ser cuadriculado y si yo digo silencio, tiene que hacer silencio? Mira Ujú. que tú acabas de dar algo muy, muy importante, y es
¿Qué llevaba a estos niños a ser rebeldes en ocasiones? Pues todo lo que ellos estaban viviendo a su Vivían. alrededor. Sí. ¿Te acuerdas cuando a la hermanita la violaron o la abusó de ella y no solo una, sino varias veces y Ay, que llegó horrible. bienestar familiar y se dio cuenta y le dijo a la mamá, no, usted no ha hecho nada y se llevaron a esa niña para un... Y que los niños, yo creo que para los hermanitos, porque era una familia como Ujú. 4 hermanos, para ellos fue lo más duro, creo que lo vivieron de pronto para la mamá fue muy duro, pero creo que lo que sentían y los rostros de sus hermanitos eran tremendos, ¿no? Que, ¿te Sí, acuerdas que hasta lloramos con ellos por eso? sí, sí, Eso tuvieron fue un buen tremendo. tiempo que andaban pálidos, esos niños no dormían bien. Sí, Sí, qué triste, pero bueno, lo bueno también de todo esto es que sí, es importante enfocarnos en los niños, en sus necesidades, en sus problemáticas, pero a veces uno en medio del dolor que siente por los niños, lo que uno hace es como, ay, esos papás le provoca a uno como despescuezarlos porque se portan mal, porque ya tan grandes y con hijos y cómo se portan y cómo buscan el peligro, el mal, cómo se arriesgan, pero también no sabemos esos adultos qué tipo de niñez tuvieron. ujú, Entonces, ay, ahí es sí, cuando uno dice, ay, Dios, sí, porque Dios nos ha permitido a través de High Kids empezar no solo a estudiar el comportamiento de los niños, bueno, eso también lo entendimos muchos años atrás, porque Dios también nos ha permitido hacer eso. Por eso es importante las escuelas de padres, porque uno en las escuelas de padres también descubre muchas cosas en el entorno de sus familias. Y bueno, es duro entender a veces, o no tanto entender, sino es duro a veces querer nosotros exigir algo en un niño sin entender su entorno. Por eso es que cuando uno dice, vamos a trabajar la parte integral del niño, eso tiene que ser todo, no ajá. es un pedacito nomás. Yo creo que bueno, este tema es tan lindo recordar todo esto. Vamos apenas en lo que estábamos haciendo con los colaboradores, pero en todo podemos decir a los hermanos que están empezando, a los pastores que tal vez todavía dudan en si deben apartar la iglesia de los niños para un día diferente al de la iglesia con los adultos. No lo duden, Sí, de una vayan por eso, porque si el Señor los llamó a trabajar con los niños, va a ser así. Él les va a respaldar en todo. Amor, yo creo que está tan chévere esta charla. Vamos a hacer una segunda parte, ya contando la parte final de cómo Dios terminó de respaldarnos allí, en este primera iglesia infantil que Dios nos permitió plantar. Y bueno, y qué más podemos aconsejarte para las personas, ¿te parece? sí, bueno, está bien. Bueno, entonces sigan ahí conectados en nuestro canal de YouTube, que aparecen todas nuestras redes aparecen ahí debajito. Suscríbanse, compartan con iglesias que tal vez no tengan aún este sentir o que lo estén dudando. Y la segunda parte va a seguir estando linda porque es seguir mostrando lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo eso está sirviendo para enseñarles a otros de cómo trabajar con los niños. Un abrazo y esté pendiente de la segunda parte. Chao.